Llega el momento del cine, como cada viernes, repasamos una película con Antolín de la Torre desde sesioncontinuantv@gmail.com y hacemos concurso. Saben ustedes que es fácil, ustedes mandan el mail con las respuestas, las primeras 3 personas que adivinen las respuestas les vamos a mandar, además de películas, pues van a saber que están en una lista de un ranking y quien sea el ganador le vamos a dar al final en verano, ¿verdad? Sí, Le señor. vamos a dar un buen premio con un buen ágape, ¿eh? Sí, señor. Ese Sí, es señor. nuestro concurso. El Eso ágape es. que no falte. Eso es. Antolín de la Torre, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Vamos con las respuestas de la semana pasada. La banda sonora de hace 10 días. ¿Era? Bueno, la banda sonora era Las hojas verdes del verano, Claro, una película muy bonita, El Álamo. Trabajaban casi todos los actores de la época de entonces del oeste. Trabajaba Gregory Peck, trabajaba John Wayne, trabajaba David Reynolds, trabajaba un montón de gente. Y luego el diálogo era bastante fácil, según El diálogo, sí, el diálogo era muy fácil, prácticamente lo dijimos, era la película Psicosis, pero yo hice una pregunta suplementaria. La pregunta que hice era que Alfred Hitchcock siempre hacía cameos. Entonces, ¿en qué sitio de la película hace un cameo? Exactamente era en el minuto 6 más o menos. En el minuto 6 de la película se ve a Alfred Hitchcock haciendo un cameo. Y esta es la foto del cameo de Alfred Hitchcock. Ahí lo veis. Ese que está con un sombrero tejano ahí, al otro lado de la ventana, ese es Alfred Hitchcock haciendo el cameo en Psicosis. Hay que decir que a Hitchcock siempre le gusta salir en sus películas. Siempre. Sí. Vale, y luego habías preguntado qué actor tiene el récord de nominaciones al Oscar en la categoría de actuación masculina. Efectivamente, Jack Nicholson. Jack Nicholson le nominaron 12 veces sin que saliese. Sin que saliese el Oscar. Sin ganar. Y luego creo que hubo un par de ellos. Alguien voló sobre el nido del cuco. Luego ganó un par de Oscars sin ser esas 12 nominaciones. Vamos con el concurso de hoy, ¿te parece? Vamos con el concurso. ¿Empezamos con la banda sonora? Empezamos con la banda sonora, pero es que yo me paso de bueno, porque vamos, yo creo que sí. Esta, además, la vais a ver, creo que se ve la peliculita, ¿no? Creo que se va a ver la imagen, así que es muy fácil. Mirad la imagen porque, vamos, es inconfundible. Es sesión continua. Vamos. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters. ¿Sí? La doblaban, sí. Había una Pero ella sí cantaba también, sí. Sí cantaba, incluso hay una versión que canta ella, que yo la he tenido y la he perdido. ¿Ah, sí? Se cabreó muchísimo, porque siempre estas la doblaba una que se llamaba Marnie Nixon. Por ejemplo, en Sonrisas y Lágrimas, pues doblaba a... ¿Sonrisas y Lágrimas? No, ahí no. En El Rey y Yo, por ejemplo, doblaba a Deborah Kerr. En fin, era una que en West Side Story doblaba a Natalie Wood. Y esa era Marnie Nixon, una cantante extraordinaria. Lo que pasa es que el físico no la acompañaba demasiado, ¿no? Pero bueno, esa es facilísima. Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es esta banda sonora? ¿A qué película corresponde? Ya pueden apuntar si quieren y mandar el mail. Bueno, mandar el mail con las 3 respuestas. De momento apunten una ya. El mail ya saben que hay que mandarlo a sesioncontinuantv@gmail.com. sesioncontinuantv@gmail.com. Buscamos el diálogo. Venga, ¿alguna pista para el diálogo? Vamos a ver el diálogo. El diálogo, bueno, sí, os puedo dar una pista. El diálogo se hacía en películas en 3 dimensiones hace tiempo. ¿Ah? Sí, yo me acuerdo la primera la vi yo en el cine Roxy, se llamaba Juana Diablo de la Selva, que era de un león maldito que mataba a todo el mundo. La segunda era Forti y la tercera era esta, que no os voy a dar el título. La tercera película en 3D que recuerda a Antolín que se ha hecho. Efectivamente, y además te las daban con unas gafitas de cartón, que un cristalito no era cristal, eran papeles de colores, era uno azul y otro rojo. Entonces se mezclaban como se hace ahora casi. Sí, anulabas un color en cada uno. Efectivamente, lo que pasa es que era mucho más rudimentario. Y esta película, bueno, era de terror, terrorífica. Venga, ponérmela a ver. Vamos a ver. Creí que era objeto de una broma. Aún no comprendo cómo pudo usted salvarse. También para mí es un misterio. Lo único que recuerdo es que intenté salir de mi estudio. Al principio me faltaron las fuerzas, pero aquí estoy. Es una horrible experiencia. Como pude, encaminé luego mis pasos a casa de un médico. Todavía conservo las piernas, pero no soportan el peso de mi cuerpo. En cuanto a las manos, no puedo valerme de ellas para modelar. No me obedecen, pero cumplen sus funciones ordinarias. ¿Va a empezar de nuevo, quizá? Con la ayuda de mis alumnos, sí, señor.
Estoy volviendo a construir mi exposición desde el principio. Ahora voy a darle al público lo que le gusta. Emociones, truculencia, horrores. Así todo el mundo cuando salga de aquí irá a contarle a sus amigos lo maravilloso que es morirse de miedo. Le enseñaré una de mis figuras. ¿Recuerda usted el caso de Kembler, el primer hombre que murió en la silla eléctrica? Sí. Pues Igor se ocupa ahora en modelar su cabeza. Verá, este discípulo mío tiene una extraña obsesión. A cada cabeza que modela pretende darle la forma de la suya propia. Pero en este caso su manía no me importa porque se parece extraordinariamente a Kembler. Los crímenes más violentos serán reproducidos en cera y exhibidos mientras todavía estén frescos en la mente del público. ¿Qué opina de mi proyecto? Creo que comercialmente tendrá éxito, pero no me parece... Sesión continua en tv@gmail.com. Pero antes una tercera pregunta para que adivinen ustedes. La pregunta. ¿Qué actriz de Hollywood tenía un coeficiente, parece ser, ¿no? Algunos dicen que es una leyenda urbana, pero yo he tenido datos por ahí que yo no creo que sea una leyenda urbana. ¿Qué actriz de Hollywood tenía un coeficiente de inteligencia superior a Albert Einstein? Una actriz de Hollywood que parece ser que tenía el coeficiente de inteligencia superior a Albert Einstein. Exactamente. Si Perdona, y ponerme la foto, por favor. ¿Tenemos la foto? Tenemos la foto, pero claro, no voy a poner la foto cuando tenía 30 años. Ahí tenía 15 años. Esa es la actriz. Esta es la actriz con 15 años que tenía un coeficiente de inteligencia superior a Albert Einstein. Sí, Albert Einstein tenía 160. Bueno, en aquella época Albert Einstein nunca se midió el coeficiente de inteligencia, pero por los descubrimientos que hacía se calculaba que tenía 160, pero ella sí se lo hizo y tenía 165. 165 tenía de coeficiente. Ya tienen las tres preguntas: banda sonora, diálogo y pregunta adicional. Si las saben, ya pueden mandar el mail sesioncontinuaentv@gmail.com, sesioncontinuaentv@gmail.com, y pues entonces en verano, a quien tenga más puntos, la primera persona que adivine los tres, 3 puntos, la segunda que adivine las 3, 2 puntos, la tercera 1 punto, y a todas les mandamos la película, que la película es... El halcón y la flecha. Hombre. El halcón y la flecha. Vamos a ver, mira, hay películas que me gustan mucho, muchísimo, y hay gente que no les gusta, o que les gusta muy poco. Hay películas o directores que les gustan, a mí me gustan muchísimo, y hay otros que les gustan poco o nada. Y hay, por ejemplo, pues actores que a algunos les gustan muy poco y a mí me gustan mucho. Bueno, El halcón y la flecha es el paradigma de todo eso. A mí me gusta el director, me gustan los actores y me gusta la película. Todo. Como el cerdo, y sobre todo, a los que les gustan las películas de aventura, si esta película no les gustan, yo les pido un favor, que vayan a un psiquiatra. Porque es que la película es inmejorable. La película es de 1950 y bueno, se desarrolla en el siglo XII-XIII en la Lombardía. Sí. Y la película es una mezcla un poquito de Robin de los Bosques, sí, y de Guillermo Tell. ¿No? Bueno, entonces en la Lombardía había un tío que era muy malo, que era el halcón, y había un tío que era muy bueno, que vivía en la montaña y que era Dardo. Dardo lo interpretaba Burt Lancaster, ¿no? Y entonces, bueno, casi, fíjate, para darte cuenta de cómo va la película, ponerme el corte, por favor. Vamos a ver un fragmento de esta película. Que conozcas a tu madre. Ahí la tienes. Fíjate bien en ella, para que comprendas que no te has perdido nada. Ahora ya sabes lo que quieren decir los que hacen comentarios. Ese es el conde Ulrich, el halcón, el hombre con quien se fue hace 5 años. Ya ves que no hay razón para odiarla. Solo hay que compadecerla. En cuanto a él, también es digno de lástima. Un hombre que tiene que comprar a una mujer para no tener que aguantarse a sí mismo. Y ahora vamos a las montañas. Ese es nuestro ambiente. Un momento, por favor. Me sorprende comprobar que sigues igual de inconsciente, Dardo. Pero supongo que no serás tan simple como para creer que iba a servirme de la autoridad imperial para responder a un esposo ultrajado. Has matado al halcón. Tal vez ignores que el noble deporte de la cetrería está regulado y protegido por la ley del imperio. Por la ley de la montaña, todo halcón está al alcance de un cazador. Sí, yo también conozco esa ley. Y sé exactamente lo que pretendes. Sin embargo, yo estoy, digamos, de parte del halcón. Y me interesa sobremanera la seguridad de mis pájaros. Tus halcones estarán a salvo mientras no cacen en mi parte de la montaña. ¿Y cuál es tu parte de la montaña? Mi sobrina ha hecho una pregunta muy concreta, Dardo. Cualquier parte donde yo esté. Se ve que te concedes mucha importancia. Es que la tengo. Tú, Rudy. ¿Qué voy a hacer con tu padre? Nada, no puedes hacer nada. Está poniendo a prueba mi paciencia. No podemos permitir que todos se crean con derecho a matar halcones.
¿No crees que debería hacer un escarmiento con Dardo? No. ¿No? Bien, entonces tú podrás ayudarle. Te voy a invitar a vivir una temporada en el castillo con tu madre. Seguro que ella se sentirá feliz. Así estará garantizada la seguridad de mis halcones. Prended al chico. Ahí Bueno, está. la película es del año... Él solo con 4 amigos puede contra todas las fuerzas del orden. Bueno, pero es que además luego te contaré unas cuantas cositas de la película, porque la película es impresionante. Todo lo que... Bueno, luego te lo digo. Bueno, la película es de 1950, duraba 98 minutos, el director era Jacques Tourneur, que este hombre hacía muchas películas de terror y esto, pero hizo esta película que verdaderamente la dirigió con mano maestra, ¿no? Sí. Bueno, y había 3 protagonistas en la película. En la película, bueno, ya veis ahí que el malo malísimo es el halcón, ¿no? Sí. Que es el que va a caballo. Mira, ahí tenéis el halcón y la flecha, ahí tenéis El cartel. a Burt Lancaster. Al lado no se le ve muy bien, pero está Virginia Mayo, que por cierto era guapísima. La que hace de madre, la de mujer. No ¿Ah? hace de madre, no. Esa es la sobrina del halcón. Vale. Ahí veis, en el corte que hemos puesto de la película, veis que raptan al niño. Sí. A Burt Lancaster le hieren, le dan con una flecha y no puede coger al niño, y al niño lo tienen en el palacio medio prisionero, ¿no? Pero él, a cambio del niño, lo que hace es que rapta a Virginia Mayo, que es la sobrina del halcón. Bueno, entonces, verdaderamente el argumento de la película es muy sencillo, ¿no? Pero bueno, ahí sobre todo tenéis que fijaros en los 3 protagonistas, porque dicen que hay química entre actores y actrices, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Humphrey Bogart y Lauren Bacall, Spencer Tracy con Katharine Hepburn, pero aquí había una química especial entre Burt Lancaster y Nick Cravat. ¿Ah? Sí, que son esos dos. Esos dos. Pero ahí los veis de smoking y tal, precisamente con la edad que tenían cuando hicieron la película, que tenían unos 25 o 26 años, porque nacieron en el mismo año. Desde los 9 años se conocían, porque se conocieron en un campamento de verano, y eran muy aficionados a hacer gimnasia, hasta tal punto que Burt Lancaster y Nick Cravat se fueron a un circo y formaban compañía. Burt Lancaster era trapecista y luego Nick Cravat era el portero, es decir, el que hacía los saltos y Sí. todo eso era Burt Lancaster. Y el otro que Y el les otro, sujetaba. pero es que eso, en los contratos que hacía Burt Lancaster entonces, y para conservarse en buena forma, en los contratos que hacía exigía a la productora que en las películas tenía que hacer saltos mortales y todo esto como si fuese un trapecista de verdad. Bueno, como que era un trapecista Lo de pedía verdad. por contrato. Lo pedía por contrato para estar en perfecta forma física, que estuvo hasta los 70 años o 75. Que ¿Saltando como un saltimbanqui? Bueno, saltando, al final de la película no es ningún doble, es él. Es él. Es él. Como Tom Cruise ahora, pues es saltando. una pena, os podía haber puesto el corte ese, pero bueno, como yo os voy a mandar la película, es él en persona, vamos, y Nick Cravat en persona, ¿sabes? Y vamos, los tíos eran fantásticos. Tú fíjate que eran tan amigos que Burt Lancaster murió con 90 años en el año, yo creo que fue en el año 92 o en el 2002, por ahí. Pues yo creo que nació en 1912, yo creo que murió en el 2002. Bueno, pues Nick Cravat eran tan amigos que murió 15 días después. Ostras. Con la misma edad. De la tristeza. De la tristeza. Pero eran 2 tíos, hicieron 9 películas. Toda la vida amigos, ¿eh? Que no Sí, es fácil. ¿eh? eso, sí. Pero bueno, hicieron 9 películas juntos, pero principalmente El halcón y la flecha y El temible burlón. El temible burlón, que es de un pirata. Algún día os la pondré porque también es divertidísima película. Y luego tenemos a Virginia Mayo. Bueno, Virginia Mayo, que ahí la tenéis. Daros cuenta de una cosa, que no se dejaba fotografiar mucho, ¿No? ¿Por qué? porque era bizca. Ah. Era muy poquito, pero ella siempre se ponía muy de lado, De como lado, por ejemplo girando aquí. los ojos para que no se Sí, le vea. es decir, de frente era muy difícil que le hicieses una foto, Ahí va. porque entonces el ojo que tenía a mano izquierda lo tenía un poquito desplazado hacia... Entonces pedía hacerlo de lado. sí. Efectivamente. Y bueno, Virginia Mayo, que empezó en Broadway, Ujú. era una bailarina excelente también. Yo me acuerdo de una película que la vi bailar, tú sabes quién es James Cagney también, ¿no? Un actor que era de cine negro y me hacía muchas películas, pero cómo bailaba este hombre. Hizo una película que se llamaba American Dandy, y cómo bailaba. Y hay una película que se llama La historia de West Point, que salen bailando James Cagney y Virginia Mayo. ¿Cómo bailan los dos? Sí, Oye? sí, sí. Bailaban de una forma fenomenal, ¿no? Y fíjate que decían que era tan guapa que incluso el rey de Marruecos decía que era tan guapa que eso justificaba la presencia de Dios.
¿Ah? Y la quería conocer a toda Estaba costa. enamorado de ella. Estaba enamorado de ella, estaba enamorado de ella. Pero bueno, la película ya te digo que es para verla. Un color estupendo, ese Technicolor estupendo, y ya te digo que el que no le guste la película de aventuras, que vaya al psicólogo. Porque a esta película tienen que ver todo el mundo que le gusta la película de aventuras. Estas películas que ahora están de moda, medieval, Hombre, por pero Dios. con el olor clásico que tienen estas de los años 50. ¿verdad? Mira, hay dos películas que a mí me encantan como películas de aventura. Una es esta y otra que la tengo que poner irremisiblemente, que es El mundo en sus manos, con Gregory Peck y Anne Blyth. Que además es histórica, porque es la podemos próximamente en breve, ¿vale? Antes de que acabe la temporada. Pero os voy a variar un poquito el género. La próxima os pondré una comedia seguramente o algo por el estilo. Bueno, recuerden, vamos a recordar el concurso. Empezamos por la banda Vamos sonora. con el Esta es concurso. la banda sonora del concurso de hoy. Esa actor era George Shepard. Hombre, vamos a poner una película de esta. Añade una pregunta. Esta película, la actriz, You in no voy a style decir que no, porque someday. ¿cómo se llamaba el gato? ¿Cómo se llama el gato de la Oh, actriz de esta película? dream Pregúntalo. you heartbreaker, wherever you're going. Vamos con ella. I'm Cuando leí esta carta y vi su firma, creí que era objeto de una broma. Aún no comprendo cómo pudo usted salvarse. También para mí es un misterio. Lo único que recuerdo es que intenté salir de mi estudio. Al principio me faltaron las fuerzas, pero aquí estoy. Es una horrible experiencia. Como pudo, encaminé luego mis pasos a casa de un médico. Todavía conservo las piernas, pero no soportan el peso de mi cuerpo. En cuanto a las manos, no puedo valerme de ellas para modelar. No me obedecen, pero cumplen sus funciones ordinarias. ¿Va a empezar de nuevo, quizá? Con la ayuda de mis alumnos, sí, señor. Estoy volviendo a construir mi exposición desde el principio. Ahora voy a darle al público lo que le gusta. Emociones, truculencia, horrores. Así todo el mundo cuando salga de aquí irá a contarle a sus amigos lo maravilloso que es morirse de Y miedo. vamos ya a la pregunta final. Venga, Venga, ¿qué la- actriz de Hollywood ¿Qué actriz de Hollywood tenía un coeficiente de inteligencia superior a Albert Einstein? tenía 165? ¿no? Dicen que tenía cientos. A lo mejor es una leyenda urbana, porque en otros sitios lo dicen, pero de todas maneras sí era inteligentísima. ¿Queréis recibir la película Lo de que la pasa y la que- flecha? Pues simplemente manden un mail a sesioncontinuantv@gmail.com. Si dan las respuestas, pues la primera, además añadiéndole el nombre del gato, la segunda con el diálogo de una peli de miedo y la tercera la actriz de Hollywood con coeficiente intelectual mayor que Albert Einstein. Y les mandaremos la película y estarán en la lista de los amantes del cine clásico que a final de temporada, cuando hagamos una comida o una cena, regalaremos esa comida o cena a una pareja que han sido los que más puntos hayan conseguido en el concurso. Sí, pero me estoy portando muy bien. Ya hemos hecho 4, 5 o 6 concursos. Sí, A 4. partir del 10º vamos a complicar las cosas. Vale, ¿eh? pues Porque están adivinando demasiado. de aquí a verano iremos complicando el asunto para que al final queden ya un par o tres solo que sean los ganadores. ¿Te parece? Me parece. Papá Oso Antolín de la Torre, gracias. A ti, Terminamos adiós. el concurso de cine. Hasta la próxima.